Tomé tu casa para recordarte quién está a cargo, escupió mi madrastra. Los nuevos dueños llegan la próxima semana. Sonreí, pensando en la cláusula oculta de mi padre y en la sonrisa silenciosa del abogado. Que lo intenten, respondí. Ella no tenía idea de lo que se avecinaba. Mi nombre es Ava Whitmore, y el día que mi madrastra me dijo que había vendido mi casa para enseñarme respeto, pensó que había ganado. Pero meses después, me paré en el tribunal testamentario y le entregué personalmente al juez la memoria USB que exponía su fraude, mientras la compostura de Jerry se hacía pedazos frente a todos. Vi caer el mazo cuando su venta ilegal fue declarada nula y se le prohibió el acceso al patrimonio de mi padre. Así que, dime antes de comenzar, ¿desde dónde estás mirando? Escribe tu ciudad y estado en los comentarios. Eran las 8:17 de la mañana en mi oficina con paredes de cristal en Baker Drive cuando mi madrastra decidió detonar mi mañana. Chicago lucía metálico afuera. Un río frío, un horizonte más frío, y recuerdo haber pensado que la ciudad nunca se había sentido tan indiferente. Estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando la voz de mi asistente se escuchó a través del intercomunicador. Señorita Whitmore, Jerry Lawson también está en la línea. Por supuesto que lo estaba. Presioné el botón parpadeante y me recliné en mi silla de cuero. Buenos días, Jerry. Su voz sonó empalagosamente dulce. Ava, espero no haberte llamado en un mal momento. Tú nunca haces nada accidentalmente, respondí a la ligera. Hubo una pequeña pausa, y luego exhaló como si estuviera a punto de soltar el remate de un chiste. Vendí tu casa. El silencio tiene peso. Se instaló entre nosotras. ¿Mi casa?, pregunté, mirando automáticamente la foto enmarcada en mi credenza. Mi padre estaba de pie frente a la casa colonial de Lake Forest que construyó antes de casarse con ella. Sí, dijo. Bueno, técnicamente estaba a nombre de tu padre. Y como su viuda, tomé una decisión ejecutiva. Me puse de pie lentamente y caminé hacia la ventana. Tomaste una decisión ejecutiva, repetí. Para enseñarte una lección sobre el respeto, agregó, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Has estado muy difícil últimamente. Me reí suavemente. ¿Difícil? Me socavas en cada oportunidad. Cuestionas cada elección. Esa casa se estaba convirtiendo en un símbolo de tu actitud. Era la casa de mi infancia. Era un activo inmobiliario, me corrigió bruscamente. Y ahora es líquido. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono, pero mi voz se mantuvo uniforme. No tenías mi autorización. Oh, cariño, suspiró. No la necesito. Ahí estaba. La actuación de autoridad. El tono que había perfeccionado durante el último año de mi padre, medido, maternal, completamente falso. Estás en el trabajo, ¿no es así?, continuó. Probablemente en uno de esos trajes de poder. ¿Crees que porque eres una vicepresidenta corporativa a los 32 años, puedes desafiarme? Yo no creo, dije en voz baja. Yo verifico. Ella ignoró eso. Los compradores cierran el trato en 10 días, está hecho. 10 días. Mi mirada se desvió hacia el cajón de mi escritorio. Adentro había un sobrecolor crema, grueso, sellado, con el nombre Holden y Pierce, abogados testamentarios, grabado en relieve en la solapa. Había llegado hacía 3 meses, poco después del funeral de mi padre. No lo había abierto. No porque tuviera miedo, sino porque estaba esperando. ¿Por cuánto la vendiste?, pregunté. Eso no es asunto tuyo. Como si la hubieras vendido por debajo del valor de mercado. Su voz se endureció. Cuida tu tono, Ava. Sonreí al horizonte. Lo aprendí de ti. Ella dejó escapar una risa corta y sin humor. Siempre pensaste que eras más inteligente que los demás. Veamos qué tan inteligente eres sin esa casa detrás de la cual esconderte. Hiciste esto para lastimarme, dije. No, respondió con suavidad. Hice esto para recordarte quién está a cargo. La audacia era casi impresionante. Envíame el contrato de venta, dije. No te debo documentación. Oh, la transparencia del patrimonio, chasqueó la lengua.
El patrimonio me pertenece. De verdad, pensé en voz alta, y luego dije, gracias por informarme. ¿Eso es todo?, preguntó casi decepcionada. Sin histeria. Tengo una reunión de la junta directiva en 12 minutos. Ella dudó. Te estás tomando esto con mucha calma. Encuentro que la rabia nubla el juicio. ¿Y crees que puedes superarme en maniobras?, presionó. No creo, repetí suavemente. ¿Verifico? Hubo un latido de silencio. Buena suerte, Ava, dijo finalmente. La necesitarás. La línea se cortó. Bajé el teléfono lentamente. Por un momento, me permití sentirlo. El corte agudo, casi metálico, de la traición, no solo por la casa, sino por la audacia, la suposición de que me rendiría. Caminé de regreso a mi escritorio, abrí el cajón y levanté el sobre. Mi padre había sido muchas cosas, complicado, distante, terco, pero nunca había sido descuidado. Si enviaba algo a través de su abogado, no era sentimental. Era estratégico. Tracé mi dedo por el borde sellado y susurré, ¿qué me dejaste, papá? Afuera, la ciudad brillaba como el acero. Adentro, algo más frío se acomodó en su lugar. Jerry pensaba que había vendido mi casa. No tenía idea de que acababa de desencadenar una guerra que no estaba preparada para luchar. Y mientras deslizaba un abrecartas debajo del sello, decidí algo muy específico. No solo iba a detener la venta. Iba a exponerla. Ese fue el momento en que comenzó mi campaña, y no tenía la intención de perder. Esa misma tarde, conduje hacia el norte desde el centro de Chicago hasta Lake Forest. La carta sin abrir de mi padre descansaba en el asiento del pasajero como un cómplice silencioso. El cielo colgaba bajo y gris sobre Sheridan Road. El tipo de tarde de invierno que hace que el lago parezca interminable e implacable. No encendí la radio. Necesitaba silencio. Necesitaba claridad. Holden y Pierce todavía ocupaban el mismo edificio de ladrillos que durante décadas. Placa de bronce, puerta de vidrio esmerilado, el leve aroma a madera pulida y papel viejo en el momento en que entrabas. El señor Charles Holden había sido el abogado de mi padre durante 30 años. Ahora tenía casi 70 años, era preciso, de cabello plateado y con la postura de un hombre que había construido su vida sobre la discreción. Su asistente, Marjorie, levantó la vista cuando entré. Señorita Whitmore, no la esperábamos. Lo sé, dije. ¿Está disponible? Un momento después, la puerta de su oficina se abrió. Ava, dijo, con la sorpresa parpadeando en su rostro. Adelante. Su oficina no había cambiado desde que yo era un adolescente que esperaba en sillas de cuero mientras mi padre finalizaba contratos. Escritorio de caoba, estanterías del piso al techo, un reloj que hacía tic-tac demasiado fuerte. Me hizo un gesto para que me sentara. Supongo que esta no es una visita social. Coloqué el sobreabierto en su escritorio. Jerry llamó esta mañana. Su mandíbula se tensó de manera casi imperceptible. Y ella me dijo que vendió la casa de Lake Forest. Él no reaccionó con sorpresa. Reaccionó con irritación. ¿Ella qué? Su tono era controlado pero afilado. Ella afirma que tiene la autoridad como su viuda. Holden se reclinó lentamente. ¿Proporcionó documentación? No, solo confianza. Un suspiro sin humor escapó de él. La confianza no es un instrumento legal. Sostuve su mirada. Dígame que ella no pudo hacer esto. Él cruzó las manos. Ava, tu padre anticipó el conflicto. Esa palabra aterrizó entre nosotros. Estableció un fideicomiso en vida revocable un año antes de su muerte, continuó Holden. La propiedad de Lake Forest fue transferida a ese fideicomiso. Parpadeé. ¿Transferida? Sí. ¿Por qué no se me dijo? Porque tu padre instruyó que los detalles del fideicomiso se mantuvieran confidenciales hasta que fuera necesario. Mi pulso se estabilizó. Necesario como ahora. Él asintió levemente. ¿Quién es el beneficiario?, pregunté, aunque ya lo sabía. Tú lo eres, dijo simplemente.
La única beneficiaria de la propiedad. Jerry no tiene autoridad para venderla. El aire cambió en mis pulmones. Por primera vez desde aquella llamada telefónica, exhalé por completo. No puede ejecutar legalmente una venta, aclaré. Puede intentarlo, respondió Holden. Pero constituiría fraude. Casi me río. Dijo que la vendió para enseñarme respeto. Las cejas de Holden se juntaron. El respeto no es una cláusula en la ley testamentaria. ¿Es el fideicomiso hermético?, pregunté. Tu padre era meticuloso. La transferencia de la escritura fue registrada. El fideicomiso es válido. Cualquier venta sin la autorización de la fideicomisaria es anulable. ¿Y quién es la fideicomisaria? Una ligera pausa. Tú lo eres. La habitación se quedó en completo silencio. Mi padre me nombró fideicomisaria. Sí. Una emoción complicada se elevó en mi pecho. Algo entre la reivindicación y el dolor. Él te protegió de la única manera que pudo, agregó Holden en voz baja. Miré fijamente los documentos del fideicomiso que sacó de una carpeta, mi nombre estaba impreso en tinta negra donde importaba. Si los compradores creen que han comprado la casa, comencé. Entonces nos movemos rápidamente, dijo él. Presentamos un aviso, congelamos la transacción y evitamos la transferencia del título. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 días, repitió, haciendo referencia a mi línea de tiempo. Entonces comenzamos mañana. Me recosté, sintiendo que el acero regresaba a mi columna. Ella pensó que podía humillarme, dije. ¿Públicamente? Holden me estudió con cuidado. ¿Qué pretendes hacer, Ava? Me encontré con su mirada sin dudarlo. Pretendo corregirla. Por primera vez, él sonrió levemente. Tu padre siempre dijo que tú eras la que tenía sentido común. Afuera de la ventana, el lago Michigan se extendía vasto y frío, pero ya no se sentía amenazante. Se sentía como un territorio. Y esta vez, no estaba reaccionando. Me estaba preparando. A la mañana siguiente, entré en el camino circular de mi casa en la que Forest justo cuando un Lexus plateado retrocedía, y una mujer con gafas de sol de gran tamaño decía, «Oh, esto tiene mucho potencial». ¿Potencial? Estacioné al otro lado de la calle en lugar de en la entrada. Estrategia antes que emoción. Desde ese ángulo, podía ver cajas de cartón apiladas cerca del garaje. La vida de mi infancia reducida a accesorios de escenografía. A través de las ventanas delanteras, extraños se movían lentamente, críticamente, como si estuvieran inspeccionando productos agrícolas. Salí de mi auto, alisando la solapa de mi abrigo azul marino. Una mujer rubia y alta que sostenía un portapapeles estaba cerca de la puerta, saludando a una pareja de unos 40 años. Agente inmobiliaria, peinado perfecto. Una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me acerqué casualmente. ¿Casa abierta?, pregunté a la ligera. Sí, sonrió ella. ¿Es usted una compradora? Le devolví la sonrisa. No, soy una prima de la ciudad que viene de Nueva York. Crecí aquí. Su expresión parpadeó solo un poco. Oh, qué encantador. Encantador no era la palabra que quería decir. Escuché que estaba en el mercado, continué. Pensé en ver qué cambios se estaban haciendo. Ella dudó. La propiedad ya ha recibido un gran interés. Estoy segura de que sí. Pasé junto a ella antes de que pudiera objetar. El olor me golpeó primero. No el pulidor de limón que usaba mi padre. No el leve olor a cedro del armario del pasillo. Pintura fresca, difusor de vainilla artificial, borrador. Una pareja estaba en la sala de estar. ¿Crees que podríamos derribar esa pared?, le preguntó la mujer a su esposo. Saqué mi teléfono como si estuviera enviando mensajes de texto. En lugar de eso, comencé a documentar. El piano, el viejo Steinway de mi madre, había sido empujado a la esquina, medio cubierto con una tela protectora. Opciones de remodelación interesantes, dije en voz alta. La agente inmobiliaria reapareció a mi lado. Hemos hecho ajustes menores para la presentación.
¿Movieron un piano de 900 libras para la presentación?, pregunté dulcemente. Su sonrisa se tensó. Un hombre con un abrigo a medida se acercó. Grandes cimientos, dijo. ¿Cuál es el precio de venta? 2.3, respondió la agente rápidamente. 2.3 por debajo del mercado. Mi padre habría llamado a eso una negociación perezosa. Me moví hacia el comedor. Las puertas de la vitrina empotrada estaban abiertas, vacías. ¿Dónde está la colección Lennox?, pregunté casualmente. Lo siento, dijo la agente. La de marfil con el borde dorado. Era sentimental. Ella miró su portapapeles. Todo el mobiliario es negociable. Negociable. Tomé una foto de las bisagras del gabinete, rayadas. Recientemente retirado. En la cocina, dos mujeres jóvenes susurraban. Escuché que la hija de la viuda era difícil, murmuró una. Escuché que fue desheredada, respondió la otra. Me detuve detrás de ellas. Qué gracioso, dije agradablemente. Escuché que la viuda no tenía autoridad. Se pusieron rígidas y se alejaron. Continué por la casa de manera lenta y deliberada, cada artículo desplazado, cada caja etiquetada como donación, cada intento de reescribir la propiedad. Arriba, el dormitorio principal había sido despojado de los efectos personales de mi padre. Sin bandeja de gemelos, sin fotos enmarcadas, sin bata con monograma, solo ropa de cama neutral y una orquídea de exhibición. Entré en mi antiguo dormitorio. Las paredes estaban pintadas de un gris estéril. Mi armario estaba abierto, vacío, mi garganta se tensó, pero no por dolor, sino por cálculo. La agente inmobiliaria apareció de nuevo. Señora, si no es una compradora seria. Oh, soy muy seria, dije con calma. ¿Sobre qué? Documentación. Ella parpadeó. La miré directamente a los ojos. ¿Se ha transferido oficialmente el título? Eso es confidencial. No si es fraudulento. Su postura cambió. Disculpe. Sonreí, de manera lenta y controlada. Dígale a su vendedora que verifique el historial de la escritura. Y con eso, bajé las escaleras. Al salir, tomé una foto final. Su tarjeta de presentación se mostraba ordenadamente en la mesa de la entrada. Afuera, el aire frío golpeó mi rostro. Me senté en mi auto y revisé las imágenes. Con marca de tiempo, geoetiquetadas, evidencia. Jerry pensó que las apariencias me intimidarían. Pensó que los extraños caminando por la casa de mi infancia me quebrarían. En cambio, ella me había dado exactamente lo que necesitaba, pruebas. Y mientras encendía el motor, murmuré para mí misma, veamos qué tan confiada estás cuando el papeleo te alcance. Al mediodía, estaba parada bajo las luces fluorescentes de la oficina del secretario del condado de Lake, el aire olía levemente a tóner y papel viejo, esperando a un hombre que una vez me había hecho rebotar en su rodilla en las barbacoas de verano. Martín Delgado emergió de detrás de un mostrador apilado con archivos, con sus lentes de lectura bajos en su nariz. Ava Whitmore, dijo sorprendido. No te he visto desde el funeral de mi padre, terminé suavemente. Su expresión se suavizó. Lo siento, niña. Necesito un favor, dije en voz baja, mirando a las personas en la fila detrás de mí. Pasemos a mi oficina. Su oficina era apenas más grande que un armario de suministros, escritorio de metal, archivadores, una foto enmarcada de él y mi padre sosteniendo cañas de pescar. ¿Qué está pasando?, preguntó, cerrando la puerta. Coloqué 3 artículos en su escritorio, la copia del documento del fideicomiso que Holden había proporcionado, una captura de pantalla impresa del listado de la propiedad y la foto de la tarjeta de la agente inmobiliaria. Ella está intentando vender la propiedad de Lake Forest, dije. Martín frunció el ceño. ¿Jerry? Sí. Se ajustó los lentes y comenzó a escanear los documentos del fideicomiso. Sus cejas se levantaron. Esto fue registrado, murmuró. Transferencia de escritura al fideicomiso en vida Whitmore, designación de fideicomisaria. Levantó la vista lentamente. ¿Tú? Sí, ella no tiene autoridad, dije con firmeza.
Lo sé. Entonces, ¿qué necesitas? Necesito tiempo, respondí. 10 días antes del cierre. Martín se reclinó. ¿Se ha transferido oficialmente el título? Aún no. Dio unos golpecitos a los papeles pensativamente. Si ella firmó un contrato tergiversando la propiedad, eso es fraude. No quiero drama, dije con calma. Quiero el control. Él me estudió con cuidado, como si viera a mi padre en mi postura. Hay una moción de emergencia que puedes presentar, dijo finalmente. Una orden de restricción temporal contra la transferencia del título pendiente de verificación del fideicomiso. ¿Qué tan rápido? Si lo marco personalmente, hizo una pausa. 48 horas, tal vez menos. Lo necesito hoy. Ava, ella está realizando visitas guiadas. Removiendo propiedad. Reescribiendo la historia. La mandíbula de Martín se tensó. Tu papá siempre decía que tú eras la que tenía sentido común. Me permití la más pequeña de las sonrisas. Él también me dijo eso. Se puso de pie abruptamente. Dame la dirección del listado y el número de licencia de la agente. Deslicé el papel hacia él. Levantó el teléfono. Janice, necesito un espacio de prioridad en el expediente. Sí, hoy. Cubrió el auricular y me miró. Tendrás que firmar una declaración jurada indicando los términos del fideicomiso y el riesgo inminente de transferencia ilegal. Firmaré lo que sea que pongas frente a mí. Él sonrió con suficiencia. Hablado como una verdadera ejecutiva. En una hora, estaba sentada en un mostrador completando lenguaje formal que se sentía tan estéril como poderoso. Motivo de la presentación de emergencia, intento no autorizado de transferir propiedad del fideicomiso. Reparación solicitada, suspensión inmediata de la venta y control legal exclusivo por parte de la fideicomisaria. Martín selló la primera página. El sonido hizo eco. Una vez que esto se procese, dijo, bajando la voz. Nadie puede completar legalmente esa venta sin tu firma. ¿Por cuánto tiempo? 10 días inicialmente. Suficiente para detener el cierre. 10 días. La línea de tiempo exacta que Jerry había mencionado con suficiencia. Firmé el documento final. Martín tomó la pila y desapareció por un pasillo trasero. Cuando regresó, me entregó una copia certificada con un sello en relieve. Efectivo de inmediato, dijo. Pasé mi pulgar sobre el borde en relieve. ¿Se le notifica a ella?, pregunté. Oh, sí, respondió Martín con tranquila satisfacción. A su agente también. Me puse de pie. Por primera vez desde su llamada telefónica, algo dentro de mí se sintió estable, no enojada, estratégica. Mientras caminaba hacia la salida, Martín me llamó. Tu papá habría estado orgulloso, Ava. Me detuve en la puerta. Él me enseñó a jugar ajedrez, dije. No damas. Afuera, el viento de invierno cortaba a través de los escalones del Palacio de Justicia. Mi teléfono zumbó. Número desconocido. Respondí con calma. Habla Ava Whitmore. Una voz femenina y tensa respondió. Señorita Whitmore, soy Caroline Hughes de Bienes Raíces Hughes. Acabamos de ser notificados de una retención legal sobre la propiedad de la que Forest. Sí, dije uniformemente. Debe haber algún error. No lo hay. Una fuerte inhalación al otro lado. Nuestra vendedora nos aseguró. Su vendedora tergiversó la propiedad, respondí. Toda comunicación sobre esa propiedad ahora pasa por mí. Silencio, luego un cuidadoso, entendido. La llamada terminó. Deslicé la orden certificada en mi portafolio de cuero. 10 días de control legal exclusivo. Jerry quería una lección de respeto. Estaba a punto de recibir una por escrito. Esa noche, me encontré con Liam Carter en un pequeño café con paredes de ladrillo en Evanston, el tipo de lugar donde las mesas se tambalean un poco y el barista conoce el pedido de todos antes de que hablen. Liam había sido mi vecino de niña, pecoso, terco, siempre trepando árboles que no debía.
Ahora llevaba un chaquetón gris oscuro y la expresión tranquila de un hombre que se ganaba la vida notando lo que otros pasaban por alto. Se puso de pie cuando entré. Ava Whitmore, dijo con una sonrisa torcida. Pareces a punto de desmantelar una corporación. Cerca, respondí, deslizándome en la cabina frente a él. Solo una madrastra. Él hizo una mueca juguetona. Ah, litigio familiar, mi género favorito. Pedimos café negro para él, y un café con leche que yo no terminaría para mí. Me enteré lo de tu papá, dijo en voz más baja una vez que la camarera se fue. Lo siento. Gracias. Una pequeña pausa se instaló entre nosotros, respetuosa, pero no pesada. Entonces, se inclinó hacia adelante, con los codos en la mesa. ¿Qué hizo? Intentó vender mi casa. Sus cejas se dispararon. Intentó. Congelé la transferencia esta mañana. Un silbido lento. Esa es mi chica. Necesito más que un congelamiento, dije. Necesito influencia. Su expresión se afiló de inmediato. La calidez bromista se transformó en un enfoque profesional. Define influencia. Saqué una pequeña unidad USB de mi bolso y la coloqué en la mesa entre nosotros. Quiero cada transacción de propiedad, empresa fantasma, movimiento bancario y registro de sociedad de responsabilidad limitada conectado con Jerry Whitmore durante los últimos 2 años. Él miró la unidad. Eso es exhaustivo. Ha estado demasiado confiada, continué uniformemente. La gente se pone así cuando piensa que su base es invisible. ¿Crees que ha movido dinero? Creo que ha escenificado autoridad antes. Se reclinó, estudiándome. Esto no se trata solo de la casa, dijo en voz baja. No, admití. Se trata de un patrón. La camarera dejó nuestras bebidas. Liam esperó hasta que ella se fue de nuevo antes de hablar. Bien, puedo extraer registros corporativos, registros del condado, cruzar entidades comerciales, si ha transferido activos, refinanciado propiedades, abierto compañías matrices. Habrá un rastro. Quiero el rastro. Tomó el USB pero aún no se lo guardó en el bolsillo. ¿Qué hay en esto? Fotos de la casa. Información de la agente inmobiliaria. Notas de la línea de tiempo. Asintió con aprobación. Rabia organizada. ¿Lo respeto? Me permití la sonrisa más leve. No hago caos. Bien, dijo. Porque esto podría ponerse feo. No le tengo miedo a lo feo, respondí. Tengo miedo de que me tomen por sorpresa. Tocó la mesa una vez. No lo serás. El silencio persistió, no era incómodo, solo estaba cargado. ¿Sabe que congelaste la venta?, preguntó. Sí. Y me imagino que se está ajustando. Él se rió suavemente. El eufemismo del año. Envolví mis manos alrededor de mi taza, aunque el café con leche se había vuelto tibio. Necesito saber si esta casa es el primer intento, dije. O solo con el que pensó que podría salirse con la suya. ¿Crees que te subestimó? Creo que calculó mal. Me observó cuidadosamente. ¿Estás tranquila? Soy deliberada. Eso es más peligroso, murmuró. Afuera, la luz del atardecer se atenuaba hacia el azul marino. ¿Línea de tiempo?, pregunté. Dame 48 horas para registros a nivel de superficie, respondió. 72 si ha enterrado algo. Y discreción es mi segundo nombre. En realidad es Michael, dije secamente. Él sonrió. Bien. Mi ética profesional. Volví a meter la mano en mi bolso y deslicé un sobre la mesa. No miró adentro. No necesitas pagar por adelantado. Si necesito, dije. Esto no es un favor. Me estudió por un momento más, luego finalmente metió tanto el USB como el sobre en el bolsillo de su abrigo. Lo que sea que esté escondiendo, dijo en voz baja. Lo encontraremos. Asentí una vez. Por primera vez desde el funeral de mi padre, sentí algo que no era dolor o furia. Era alineación, piezas encajando en su lugar.
Cuando nos pusimos de pie para irnos, Liam se detuvo. Ya sabes, dijo a la ligera. La mayoría de la gente habría entrado en pánico. Lo hice, respondí. Internamente, y externamente, programé reuniones. Él se rió, sacudiendo la cabeza. Nunca cambies, Ava. Salí al aire frío, el viento del lago afilado contra mis mejillas. Esto no era venganza. Todavía no. Esto era preparación, y tenía la sensación de que Jerry no tenía idea de cuán exhaustivamente estaba a punto de ser auditada. Esa noche, después de confirmar que la propiedad estaba legalmente congelada, conduje de regreso a Lake Forest sola. La casa estaba a oscuras, despojada de sus visitantes en escena, silenciosa de una manera que se sentía casi vigilante. Estacioné en el camino de entrada esta vez. No estaba escabulléndome. Estaba reclamando. La orden de restricción me daba autoridad, pero lo que necesitaba ahora era claridad. Mi padre solía esconder una llave de repuesto del ático detrás de la contraventana izquierda, en el tercer listón hacia abajo. Una vez me dijo, nunca confíes en los escondites obvios. La encontré exactamente donde la había dejado. El metal estaba frío contra mi palma. Adentro, la casa olía levemente a pintura y a algo más, disturbio. Cerré la puerta detrás de mí y me moví sin encender muchas luces. Pasillo de arriba, armario de ropa blanca, escalera plegable. La trampilla del ático crujió mientras bajaba, y el polvo flotaba en el haz de la linterna de mi teléfono. Subí. El ático se sentía intocado por la escenografía de Jerry, aislado, tranquilo, aislado de la actuación. Y allí, debajo de una colcha apolillada cerca de la pared del fondo, estaba el baúl. Metal verde oscuro, esquinas rayadas. El viejo baúl de viaje de mi padre desde antes de que construyera la compañía. Mi pulso se desaceleró. Me arrodillé junto a él y quité el polvo. El pestillo se resistió por un segundo, luego cedió. Adentro había carpetas de archivos, sobres, un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, y encima de todo, una unidad flash, etiqueta blanca, tinta negra. GW no confiar. Mi respiración se cortó. GW. Jerry Whitmore, no Jerry Lawson, su apellido de soltera. Whitmore era el nombre con el que se había casado. Cuidadosamente, aparté la unidad flash y abrí la primera carpeta. Correspondencia bancaria. Secciones resaltadas. Transferencias inusuales circuladas en rojo. Una nota adhesiva con la letra de mi padre. Revisar discrepancias de patrones. Aumentando. Otra carpeta contenía contratos, registros de sociedades de responsabilidad limitada en Delaware, Nevada. Diferentes nombres de entidades, pero una firma repetida. Jerry Lawson, no Whitmore. Separada. Intencional. Mi padre había estado rastreando algo o a alguien. Abrí el cuaderno de cuero. Entradas cortas, fechas, cantidades. Discutido con Gay. Refinanciamiento. No aprobado. Retiro. $48.000. Debe reestructurar el fideicomiso. Proteger a. Mi garganta se tensó. Él lo había sabido, no todo, pero suficiente. El ático se sintió más pequeño, de repente, más pesado con las implicaciones. Conecté la unidad flash a mi computadora portátil. La pantalla parpadeó. Se abrió una sola carpeta. Adentro, correos electrónicos escaneados, estados de cuenta bancarios en PDF, confirmaciones de transferencias bancarias y un archivo de audio fechado 8 meses antes de su muerte. Dudé solo un segundo antes de presionar reproducir. La voz de mi padre llenó el silencioso ático. Baja, controlada. No autorizaré esa transferencia, Jerry. Su voz siguió más aguda de lo que la había escuchado nunca. Estás siendo paranoico. Estoy siendo cuidadoso. No confías en mí. Una pausa. No, dijo él claramente. No con esto. El silencio crepitó entre ellos. Luego Jerry otra vez, más suave ahora. Te vas a arrepentir de cuestionarme. La grabación terminó.
El ático pareció exhalar. Me quedé mirando la pantalla de la computadora portátil, mi reflejo tenue contra el fondo negro. Él la había grabado. Había archivado pruebas. Lo había etiquetado claramente. No confiar. Me recosté lentamente, sintiendo el peso de todo eso asentarse en mis huesos. Esto no se trataba de ego. Esto no se trataba de dolor. Esto se trataba de un engaño sostenido. Y mi padre, meticuloso, orgulloso, terco, se había dado cuenta demasiado tarde, o tal vez no demasiado tarde, porque me lo había dejado a mí. Cada documento en ese baúl estaba fechado dentro de los últimos 2 años. Escalada, movimiento, preparación. Cerré la computadora portátil y reuní los archivos más críticos en mi portafolio de cuero. La unidad flash fue a parar al bolsillo de mi abrigo. Fotografié el resto cuidadosamente. Cada página, cada nota, evidencia. Cuando finalmente bajé del ático y cerré la trampilla detrás de mí, la casa se sentía diferente, no violada, resguardada. Jerry pensaba que esto se trataba de enseñarme respeto. No tenía idea de que mi padre ya había preparado el contraargumento. Y mientras estaba sola en el vestíbulo, con la mano descansando brevemente en la barandilla que él mismo había instalado, hice una promesa silenciosa. No solo la iba a detener. Iba a terminar lo que él comenzó. 3 días después, a las 10:42 de la mañana, la voz de mi asistente se escuchó por el intercomunicador, tensa por la incertidumbre. Señorita Whitmore, su madrastra está aquí. Dice que no se irá. Por supuesto que no lo haría. Hazla pasar, respondí con calma, cerrando la carpeta que contenía copias del fideicomiso y la unidad flash, ahora duplicadas 2 veces de manera segura. Las puertas de cristal de mi oficina se abrieron y Jerry Whitmore entró, vestida con moderación teatral, vestido tubo negro, gafas de sol de gran tamaño, un pañuelo de seda anudado como si estuviera entrando a un funeral en lugar de a una sede corporativa. Se quitó las gafas de sol lentamente. Me has avergonzado, dijo sin saludar. No me puse de pie. Eso implicaría que actué sin causa. Sus labios se afinaron. Presentaste una orden de restricción contra tu propia familia. La presenté contra una transferencia de propiedad no autorizada. Caminó una vez frente a mi escritorio, mirando el horizonte detrás de mí. Siempre te encantó tener público, murmuró. Esta es una oficina privada, Jerry. Me humillaste frente a los compradores, frente a mi agente inmobiliaria. Intentaste vender un activo que no controlas legalmente. Sus ojos brillaron. Yo era la esposa de tu padre, y soy la fideicomisaria. La palabra aterrizó con fuerza, ella se quedó inmóvil. ¿Crees que un trozo de papel te hace poderosa?, preguntó con frialdad. No, dije uniformemente. El cumplimiento lo hace. Se inclinó hacia adelante, con las palmas apoyadas contra mi escritorio. Estás siendo vengativa. Crucé las manos. Si fuera vengativa, ya habría presentado cargos penales. Eso la tomó por sorpresa. ¿Cargos?, repitió. Por tergiversación fraudulenta, posiblemente fraude electrónico, dependiendo de cómo se manejó el dinero de garantía. El color desapareció ligeramente de su rostro, pero se recuperó rápidamente. No te atreverías. Yo no faroleo. El silencio palpitó entre nosotras. Siempre has estado celosa de mí, dijo de repente, cambiando de táctica. De lo que tu padre y yo teníamos. Casi sonreí. ¿Te refieres a las disputas de refinanciamiento, las empresas fantasmas secretas, las discusiones grabadas? Su expresión parpadeó. Solo una fracción, pero suficiente. No sé qué crees que tienes, dijo cuidadosamente. Metí la mano en mi cajón y deslicé una sola hoja de papel sobre el escritorio. Un extracto resaltado del fideicomiso. Cláusula de impugnación. Cualquier beneficiario que desafíe legalmente el fideicomiso pierde todo interés residual. Lo leyó, su mandíbula se tensó. Si intentas impugnar mi posición como fideicomisaria, dije con calma. Pierdes todo. No soy una beneficiaria, espetó. No, estuve de acuerdo suavemente. No lo eres. Eso golpeó más fuerte. Por primera vez desde que entró,
parpadeó. ¿Crees que esto ha terminado?, preguntó en voz baja. No, dije. Creo que está aclarado. Se enderezó lentamente. Eres fría, murmuró. Soy precisa. Vas a destruir lo que queda de esta familia. Estoy protegiendo lo que era mío para empezar. Se movió hacia la puerta, luego se detuvo. Los compradores ya están hablando, dijo por encima del hombro. Los vecinos también. Hay chismes. No puedes controlar eso. No necesito controlar los chismes, respondí. Controlo la documentación. Su mano se apretó en la manija de la puerta. No eres tu padre, dijo bruscamente. No, estuve de acuerdo. Yo termino las cosas. Sostuvo mi mirada durante un largo y cargado segundo. Luego se fue. Las puertas de vidrio se cerraron con un suave clic. Mi asistente se asomó. ¿Estás bien? Estoy excelente, dije. Una vez sola, me permití exhalar lentamente. El cambio había ocurrido, sutil, pero innegable. Por primera vez, Jerry no estaba adoptando posturas. Estaba recalculando. Y mientras miraba la unidad flash duplicada que descansaba en mi escritorio, me di cuenta de algo importante. Ella todavía pensaba que esto se trataba de detener la venta. Aún no entendía que esto se trataba de exposición, y el tablero finalmente se estaba inclinando a mi favor. A la mañana siguiente a las 9:03 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar antes de que hubiera terminado mi primer café. Era Martín. Necesitas ir a la propiedad de Lake Forest, dijo sin preámbulos. Ahora. ¿Qué pasó? 2 camiones de mudanza acaban de detenerse. Por supuesto que lo hicieron. Conduje hacia el norte más rápido de lo que debería, con el aire de enero frágil y afilado contra el parabrisas. Al doblar en mi calle, los vi de inmediato. 2 camiones blancos parados en la acera, con las puertas traseras abiertas como bocas expectantes. Y los vecinos, grupos de ellos, observando. Una pareja joven estaba cerca del camino de entrada, visiblemente agitada. La mujer agarraba una carpeta. El hombre señalaba hacia la casa. Es ella, murmuró alguien cuando salí de mi auto. La agente inmobiliaria, Caroline Hughes, me vio y palideció. Señorita Whitmore, dijo rígidamente. ¿Qué es esto?, pregunté uniformemente. El joven se acercó a mí primero. Nos dijeron que podíamos comenzar a mudar piezas de herencia familiar hoy, dijo bruscamente. Los muebles antiguos estaban incluidos en el acuerdo. Incluidos, repetí. El Steinway, el juego de comedor, la colección de porcelana, agregó la mujer. Pagamos una consideración adicional. Mi estómago se volvió frío. ¿Quién les dijo eso?, pregunté. Intercambiaron una mirada. La señora Whitmore, dijo el hombre. Por supuesto que lo hizo. Antes de que pudiera responder, un vehículo negro del condado se detuvo detrás de los camiones. Salió un alguacil uniformado del tribunal sosteniendo un sobre de Manila. Los murmullos se intensificaron. Caroline corrió hacia él. Debe haber un malentendido. No lo hay, respondió el alguacil rotundamente. Orden de restricción temporal. Transferencia de título suspendida. Todo acceso revocado. Pendiente de autorización de la fideicomisaria. Le entregó una copia a Caroline y otra a los compradores. El rostro de la mujer palideció. Transferimos el dinero de garantía. Tendrán que hablar con su vendedora, dijo el alguacil con calma. Yo soy la fideicomisaria, intervine, con voz firme a pesar de las miradas sobre mí. Esta venta no estaba autorizada. El hombre nos miró a los dos. Nos prometieron antigüedades por debajo de la mesa, espetó. Dijo que no eran parte del listado formal. Por debajo de la mesa. La frase se propagó entre la pequeña multitud como una chispa. Mi vecina, la señora Donnelly, jadeó de manera audible. ¿Está diciendo que ella le ofreció propiedad del patrimonio fuera de registro?, pregunté cuidadosamente. Sí, respondió la mujer, con la ira en aumento. Dijo que era más fácil de esa manera. La expresión del alguacil se endureció.
Caroline parecía querer que el pavimento se abriera y se la tragara. Me volví hacia los compradores. Les sugiero que se pongan en contacto con un abogado de inmediato. ¿Y usted?, exigió el hombre. Proporcionaré la documentación completa del fideicomiso a su abogado. La mujer me miró fijamente. Desarraigamos nuestras vidas por esto. Yo no les vendí esta casa, dije en voz baja. El auto de una reportera local se detuvo al final de la calle. Por supuesto que lo hizo. El pequeño pueblo de Lake Forest prosperaba con el espectáculo. Los susurros se intensificaron. Vendió la casa de su propia hija. Fraude. Disputa de patrimonio. Los conductores de los camiones de mudanza comenzaron a cerrar sus puertas, claramente desinteresados en formar parte de una batalla legal. El alguacil se dirigió a la multitud con firmeza. Esta propiedad está bajo protección judicial. Cualquiera que ingrese sin permiso de la fideicomisaria estará invadiendo propiedad privada. El silencio cayó. Los compradores se veían traicionados. Caroline se veía aterrorizada. Y yo sentí algo más. Exposición. Jerry no solo había intentado una venta. Había prometido en exceso, había actuado de forma poco ética. Se había vuelto imprudente. Mi teléfono zumbó. Número desconocido. Respondí sin apartar la mirada de la escena frente a mí. ¿Tú hiciste esto? La voz de Jerry siseó a través de la línea. No, respondí con calma. Tú lo hiciste. Has hecho esto público. Involucraste compradores. Me humillaste. Prometiste antigüedades por debajo de la mesa, dije en voz baja. Silencio, luego más bajo, más peligroso. ¿Crees que estás ganando? Creo que te estás desmoronando. Ella colgó. Una reportera se acercó con cuidado. Señorita Whitmore, ¿es cierto que hay una disputa sobre la propiedad del patrimonio? Encontré su mirada. Es cierto que hubo un intento no autorizado de transferir propiedad del fideicomiso, dije claramente. Y ha sido legalmente suspendido. Hay fraude involucrado. Dejaré que la documentación hable. Me di vuelta y caminé hacia la puerta principal, con las llaves firmes en mi mano. Detrás de mí, las cámaras hicieron clic, los vecinos susurraban, los compradores discutían con Caroline. Los camiones se alejaron. El escándalo había detonado a la vista del público. Y por primera vez, me di cuenta de algo inquietante. El control ya no se trataba solo de papeleo. Se trataba de la narrativa. Y la narrativa ya no era privada. Se estaba extendiendo. Lo que significaba que mi próximo movimiento tenía que ser impecable. Esa tarde, me senté en el extremo más alejado de una larga mesa de conferencias de nogal en la oficina de Donna Hans en la calle La Salle. La ciudad zumbaba débilmente debajo de las ventanas, mientras los blocs de notas legales y los expedientes formaban pilas ordenadas entre nosotras. Donna Hans tenía unos 50 años, ojos penetrantes, vestía de manera impecable y era alérgica a la toma de decisiones emocionales. Mi padre la había respetado. Esa era razón suficiente para mí. Se ajustó las gafas y golpeó suavemente la copia de la orden de restricción con su bolígrafo. Entiendes, comenzó con calma, que una vez que escalemos esto más allá de la corrección civil, todo se vuelve sujeto a descubrimiento probatorio. Asumí eso, respondí. Eso incluye tus registros financieros, cuentas comerciales, transacciones personales. Cualquier fideicomiso a tu nombre. Sostuve su mirada. No tengo nada que ocultar. Ese no es el punto, dijo Donna uniformemente. El litigio es exposición. Incluso los libros limpios se revisan con lupa. Crucé las manos sobre la mesa. Ella prometió a los compradores herencias fuera de registro. Donna asintió una vez. Si se prueba, eso es inducción fraudulenta. Tengo un audio de ella discutiendo con mi padre sobre transferencias no autorizadas. Su bolígrafo se detuvo en el aire. Audio. Sí. Grabado legalmente. Él lo grabó en su propia casa. Los ojos de Donna se afilaron. Eso podría importar. El silencio se instaló entre nosotras. No pesado,
solo preciso. Seamos claras, dijo finalmente. En este momento, has detenido la venta. Eso es contención. Si presentas una demanda formal por fraude, estás iniciando un ataque. Soy consciente. Estás preparada para contrademandas, reclamos por difamación, cambios en la narrativa pública. Pensé en la reportera afuera de mi casa. No controlo los chismes, dije en voz baja. Pero puedo controlar los hechos. Donna me estudió por un largo momento. Esto ya no se trata de propiedad, observó. No, estuve de acuerdo. Se trata de un patrón. Deslicé una carpeta delgada sobre la mesa, las copias del baúl del ático, transferencias bancarias resaltadas, presentaciones de sociedades de responsabilidad limitada, notas con la letra de mi padre. Donna la abrió lentamente. Su expresión cambió mientras escaneaba las primeras páginas. Estas no son pequeñas discrepancias, murmuró. No. Pasó otra página. ¿Y todo esto es dentro de los últimos 2 años? Sí. Donna se reclinó, con los dedos entrelazados. Si perseguimos una demanda por fraude vinculada al intento de venta ilegal y la posible apropiación indebida de activos relacionados con el patrimonio, dijo cuidadosamente, desencadenamos una contabilidad forense. Eso es lo que quiero. Levantó una ceja. La mayoría de los clientes no quieren eso. No soy la mayoría de los clientes. Una leve sonrisa tocó sus labios. Claramente. Cerró la carpeta y la golpeó suavemente una vez contra la mesa. Hay un riesgo, dijo claramente. Si la planificación patrimonial de tu padre no era hermética en otras áreas, el escrutinio podría complicar las cosas. Asumiré ese riesgo. ¿Por qué? La pregunta no era legal. Era personal. No respondí de inmediato. Porque la verdad no era ira. No era venganza. Es el nombre de mi padre, dije por fin. Ella lo usó como palanca. Donna asintió lentamente. Y tu objetivo, presionó, es exponer su intento formalmente. Es decir, presentar la demanda por fraude. Exhaló suavemente. Una vez que presentemos la demanda, dijo, no habrá una resolución silenciosa. Se convierte en un asunto de registro público. No quiero silencio. La habitación se sintió muy quieta. Donna tomó un bloc de notas legal limpio y comenzó a escribir deliberadamente. Muy bien, dijo. Redactaremos la denuncia. Intento de transferencia fraudulenta de propiedad fiduciaria, tergiversación a compradores, posible ocultamiento de transferencias de activos pendiente de revisión. Su bolígrafo se movió con mesurada certeza. Entiendes, agregó sin mirar hacia arriba, que esto llamará la atención. Ya lo ha hecho. ¿Y si el centro de atención se vuelve hacia ti? Pensé en los años que había pasado construyendo mi carrera ladrillo a ladrillo. Me quedaré en él, dije simplemente. Dejó de escribir y me miró a los ojos. Muy bien, respondió Donna. Entonces escalamos. Giró el bloc de notas hacia mí. En la parte inferior, dijo, tendrás que autorizar la presentación. Tomé el bolígrafo. Por un momento, vi la caligrafía de mi padre en mi mente. Trazos apretados, deliberados. Proteger a. Firmé mi nombre debajo de la autorización del borrador de la denuncia. La tinta se secó rápidamente. Donna arrancó la página y la colocó en una carpeta separada. Tendré esto presentado dentro de 48 horas, dijo. Bien. Mientras recogía mi portafolio, agregó en voz baja, los cambios de poder rara vez son limpios, Ava. No busco que sea limpio, respondí. Busco que sea correcto. Afuera, el horizonte de Chicago se reflejaba en el cristal como acero pulido. El escándalo ya se había hecho público. Ahora se volvería oficial, y una vez que el papeleo entrara en el registro público, no habría forma de deshacerlo. Ese sábado por la noche, estaba en el vestíbulo de la casa de la que Forrest mientras Jerry caminaba cerca de la chimenea, con la luz del invierno desvaneciéndose detrás de ella como un telón a punto de caer. Había insistido en que habláramos en privado. Sin abogados, sin público. Por una vez, no estaba vestida para una actuación.
Sin el dramático negro, solo un abrigo color crema y fatiga visible. Has dejado claro tu punto, dijo sin mirarme. No estaba dejando claro un punto, respondí con calma. Estaba presentando documentación. Exhaló bruscamente. No hagas eso. No hables como si yo fuera un problema comercial. Trataste el patrimonio como uno. Su mandíbula se tensó. Has congelado cuentas, presentado demandas, los compradores amenazan con demandar. ¿Tienes idea de cómo se siente esa presión? Sí, dije. ¿Vendiste mi casa? Silencio. El fuego crujió suavemente entre nosotras. Se giró para mirarme por completo. ¿Qué quieres? La verdad, dije. Una risa sin humor escapó de ella. No, ¿quieres sangre? Quiero precisión. Se acercó, bajando la voz. Bien, hablemos claramente. Esperé. Desapareceré, dijo. Me retiraré del patrimonio, reconoceré públicamente un malentendido, sin litigios, sin contabilidad forense. Mi expresión no cambió. ¿A cambio? Pregunté. Un acuerdo, dijo. Una transferencia limpia, un acuerdo de confidencialidad. Y retiras la demanda por fraude. Ahí estaba. No era remordimiento, era negociación. ¿Quieres silencio? Dije. Quiero que esto termine. ¿Y los compradores? Pregunté. Yo me encargaré de ellos. ¿Con qué fondos? Pregunté uniformemente. Sus ojos parpadearon. No necesitas saber eso. Si lo necesito, si provienen del patrimonio. Se acercó aún más, con la voz tensándose. Estás arriesgando todo. Tu carrera, tu reputación. ¿Crees que las juntas corporativas no miran los titulares? Sé que lo hacen. Entonces toma la victoria, espetó. Congelaste la venta. Me humillaste. Tómala. La estudié. Por primera vez, lo vi. No era arrogancia, era miedo. Me dijiste que vendiste la casa para enseñarme respeto, dije en voz baja. Su boca se apretó en una línea fina. Bueno, continué. Vamos a enseñar un poco. Su compostura se quebró. ¿Eres vengativa? No, dije, soy minuciosa. Te arrepentirás de esto, advirtió. Ya me arrepentí de haber confiado en ti. Las palabras quedaron suspendidas allí, más frías que el aire de afuera. Buscó vacilación en mi rostro, pero no encontró ninguna. Si procedes, dijo finalmente, con la voz baja y temblando de furia contenida, destruirás lo que queda del legado de tu padre. Sostuve su mirada firmemente. No, respondí. Lo estoy preservando. Me di vuelta y caminé hacia la puerta principal. Detrás de mí, su voz se elevó, aguda, desmoronándose. ¿Crees que eres intocable? No lo eres, Ava. No me di vuelta. No respondí. La puerta se cerró detrás de mí con una silenciosa finalidad. La fase de negociación había terminado. A continuación venía el juicio. 2 semanas después, estaba de pie en la sala 3B del Tribunal Testamentario en el centro de Chicago mientras el juez se ajustaba las gafas y llamaba al caso Patrimonio Whitmore contra Whitmore. Jerry estaba sentada en la mesa opuesta con un traje gris a medida, su expresión cuidadosamente compuesta, pero sus dedos agarraban el borde de la mesa con demasiada fuerza. Donna se inclinó hacia mí. ¿Lista? He estado lista, dije en voz baja. Los compradores se sentaron en la última fila. Una reportera también. El aire conllevaba esa tensión específica que solo las salas de los tribunales tienen. Anticipación envuelta en silencio. Donna se levantó primero. Su señoría, comenzó con suavidad. Este caso se refiere a un intento de transferencia fraudulenta de una propiedad mantenida en fideicomiso y tergiversación a compradores terceros. Entregó los documentos del fideicomiso. Registrado un año antes del fallecimiento del difunto, continuó. La señorita Ava Whitmore es la única fideicomisaria y beneficiaria de la propiedad de la que Forest. El abogado de Jerry se puso de pie.
Su señoría, mi clienta creía que conservaba la autoridad conyugal. La creencia, interrumpió Donna con calma, no anula la transferencia de título registrada. El juez examinó el historial de la escritura. Señora Whitmore, dijo, mirando a Jerry por encima de sus gafas. Revisó el fideicomiso antes de poner a la venta la propiedad. Jerry se enderezó. Estaba bajo angustia emocional después de la muerte de mi esposo. Esa no fue mi pregunta. Silencio. Donna colocó otro documento ante el estrado. Su señoría, presentamos evidencia de comunicaciones y registros financieros que sugieren un patrón de movimiento de activos no autorizados. El abogado de Jerry objetó. Especulación. Donna no se inmutó. También tenemos una grabación de audio. La sala se quedó en silencio. Mi pulso se mantuvo constante. La grabación se reprodujo de forma suave pero clara, la voz de mi padre era firme, la de Jerry más aguda, a la defensiva. No autorizaré esa transferencia, Jerry. Estás siendo paranoico. Estoy siendo cuidadoso. El juez detuvo la reproducción a la mitad. Eso será suficiente. Miró directamente a Jerry. Señora Whitmore, este tribunal determina que la propiedad de Lake Forest se mantenía en fideicomiso en el momento de la puesta en venta. Usted no tenía autoridad legal para venderla. Su compostura se resquebrajó un poco. El intento de venta se declara nulo, continuó él. Todas las obligaciones contractuales contraídas bajo tergiversación son inválidas. Un murmullo silencioso recorrió la sala. Hizo una pausa. Además, a la espera de la revisión de los materiales financieros presentados, este tribunal ordena que a la señora Whitmore se le prohíba actuar en cualquier capacidad representativa sobre los activos relacionados con el patrimonio. El mazo golpeó. Agudo. Final. Jerry se puso de pie abruptamente. Esto es indignante. Siéntese, siseó su abogado. Pero ya era demasiado tarde. Su voz hizo eco en el pasillo de mármol mientras salíamos. ¿Crees que esto te hace justa?, me espetó. Has destruido todo. Dejé de caminar y me di vuelta. No, dije uniformemente. Yo lo terminé. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Por primera vez desde que esto comenzó, no le quedaba nada para aprovechar, nada que actuar, nada que vender. Bajé los escalones del Palacio de Justicia hacia el aire frío de Chicago. Las cámaras destellaron ligeramente, pero no de forma agresiva. Ahora la narrativa había cambiado, no era un escándalo, era una corrección. Donna me tocó el codo. Está hecho. Miré hacia el horizonte, acero y cristal, inquebrantable. Sí, dije en voz baja. Estaba hecho. La casa era mía. El legado de mi padre estaba intacto. Y Jerry se había quedado sin movimientos. 3 semanas después del fallo judicial, estaba descalza sobre las tablas de madera restauradas de mi porche trasero en Lake Forest, con luces de cadena brillando suavemente sobre una larga mesa de granja preparada para 5 personas. La casa ya no olía a vainilla de exhibición. Olía a cedro de nuevo, como a recuerdos recuperados, no reempaquetados. Liam fue el primero en llegar llevando una botella de vino tinto. Por favor, dime que esto fue comprado legalmente, dije secamente mientras me la entregaba. Él sonrió. Documentación completa. Guardé el recibo. Bien. Ahora soy estricta con la procedencia. Donna llegó a continuación, tan impecable como siempre, pero sonriendo de una manera que sugería que se permitía la satisfacción solo en dosis raras y medidas. Te ves diferente, observó mientras contemplaba el porche. Menos litigada, ofrecí. Más segura, corrigió. El señor Holden subió lentamente los escalones detrás de ella, deteniéndose para mirar el jardín. Tu padre plantó esas rosas, dijo en voz baja. Lo sé, respondí. Casi dejo que se mueran este invierno. Pero no lo hiciste. No, dije. No lo hice. Tomamos asiento mientras anochecía, la brisa del lago Michigan traía el frío justo para justificar las suaves mantas colocadas sobre cada silla. La cena fue sencilla. Pollo asado,
pan fresco, una botella de algo para celebrar, pero la conversación fue fácil, no calculada. Liam levantó su copa primero. Por las fideicomisarias que no se inmutan, dijo. Donna levantó la suya, por la documentación. Holden sonrió gentilmente. Por la protección hecha correctamente. Todos me miraron. Sostuve mi copa un momento más antes de hablar. No reconstruimos lo que ellos rompieron, dije. Construimos mejor. Liam asintió. Eso debería estar enmarcado. Ya lo está, respondió Donna a la ligera. Se llama precedente. Nos reímos. Risa real, no aguda, no a la defensiva. La casa detrás de nosotros se erguía sólida y silenciosa. Ya no era un campo de batalla, solo un hogar. Más tarde, cuando se recogieron los platos y el cielo se oscureció hasta el azul marino, Holden se quedó a mi lado cerca de la barandilla. «Sabes», dijo suavemente. «Tu padre me dijo una vez que le preocupaba que fueras demasiado independiente». Levanté una ceja. «¿Demasiado independiente?» Quería decir que no siempre podría protegerte. Miré hacia el jardín a oscuras. No necesitaba hacerlo, dije. Holden me estudió cuidadosamente. No, estuvo de acuerdo. No necesitaba. Cuando terminó la noche y el último auto se alejó, me quedé sola en el porche durante unos minutos tranquilos. El escándalo se había desvanecido de los titulares. A los compradores se les había reembolsado el dinero. El fideicomiso permanecía intacto y Jerry había desaparecido del patrimonio por completo. No por crueldad, sino por consecuencias. Apoyé mi mano en la barandilla del porche, la madera suave bajo mis dedos. El respeto, me di cuenta, no se exige, se hace cumplir. Si esta historia te recordó que los límites no son crueldad, sino claridad, dímelo en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que proteger algo que era legítimamente tuyo? Y si estás viendo desde algún lugar lejos del lago Michigan esta noche, déjame saber desde dónde, porque a veces las victorias más fuertes no son ruidosas. Están documentadas y son tuyas. Un año después, estaba en el jardín de rosas detrás de la casa de la que Forest con una copia de Chicago Made in Living doblada bajo mi brazo y tierra en mis manos. El titular decía, legado restaurado, arquitectura clásica con autoridad moderna. Casi me reí de esa última palabra, autoridad. El fotógrafo había capturado la casa en la hora dorada. Las ventanas iluminadas cálidamente, el porche pulido, el piano de vuelta donde pertenecía, cerca de la ventana delantera. No escenificado, habitado. Una brisa se movió a través de las rosas. Flores de un rojo intenso que mi padre plantó el año que me fui a la universidad. Casi las había perdido aquel primer invierno, distraída por las presentaciones judiciales y el conflicto. Ahora estaban prosperando. Liam apareció caminando desde el porche. «¿Estás admirando tu cobertura en los medios otra vez?» Miré por encima de mi hombro. «Estoy admirando el paisaje». Bajó los escalones de piedra, con las manos en los bolsillos. «Sabes», dijo casualmente. «La mayoría de la gente habría vendido después de todo eso». «No soy la mayoría de la gente», respondí. «Eso se está convirtiendo en un tema». Alcanzó la revista y hojeó el artículo. «Te llamaron una fuerza silenciosa en la preservación». Dramático, pero preciso. Me agaché junto a un rosal, podando cuidadosamente. Después del fallo judicial, había habido intentos, pequeños e indirectos. Un rumor por aquí. Un comentario puntiagudo en un evento benéfico. Pero la documentación sobrevive a los susurros. Jerry se había mudado fuera del estado en silencio. Sin anuncio de despedida, sin salida dramática, solo ausencia. Una ausencia, había aprendido, puede ser su propia resolución. ¿Alguna vez piensas en lo cerca que estuvo?, preguntó Liam. Sí, dije honestamente. Pero estar cerca no es lo mismo que estar perdido. Él asintió. El jardín volvió a quedar en silencio. Desdoblé la revista y releí el párrafo final. Para Ava Whitmore, la restauración no se trataba de nostalgia. Se trataba de administración. Proteger lo que importa requiere precisión,
paciencia y un sentido de propiedad inquebrantable. Propiedad, no posesión, sino responsabilidad. Me quité la tierra de las palmas y miré hacia la casa, mi casa. No porque luché por ella, sino porque siempre estuvo destinada a ser protegida. El respeto, murmuré suavemente, más para mí misma que para Liam, no se enseña. Él ladeó la cabeza. ¿Qué es entonces? Se gana, dije, y se hace cumplir. Las rosas se movieron suavemente con el viento. Las ventanas reflejaban un cielo azul claro en lugar de un escándalo. Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra legado no se sentía pesada. Se sentía estable. Si alguna vez has tenido que mantenerte firme cuando alguien te subestimó, dime, ¿desde dónde estás mirando? ¿Y qué protegiste? Porque a veces el movimiento más poderoso no es la venganza, es el rechazo.